Si estás en Puebla, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 117 de Megacable. Todo un país. El reporte estatal en México en serio. En el Estado de México, el gobernador Erubiel Ávila anunció una inversión de 460 millones de pesos para la construcción y equipamiento del primer hospital de oncología en la entidad, el cual tendrá sede en Ecatepec. En el Estado de México existe un centro oncológico público, sin embargo, el acceso es para trabajadores y familiares de la administración estatal o municipal. En Tlaxcala, a pesar de que en 2 años la situación de pobreza entre la población juvenil de los 12 y 29 años de edad se redujo en 3 puntos porcentuales al pasar de 59 a 56%, la cifra sigue siendo superior a la media nacional, que es de 44.9%, reveló Gabriel Rivas Conde y Castañeda, jefe de la Unidad de Proyectos Estratégicos de la Presidencia de la República. En Puebla, el Instituto Nacional de Antropología e Historia realiza labores de preservación y mantenimiento del armazón de las rejas de la catedral, y es que desde hace más de 40 años no había recibido ninguna atención y ya tenía óxido. Lo anterior lo dio a conocer el perito del organismo, Sergio Vergara Verdejo. En Jojutla, Morelos, se aprobó destinar 1 millón de pesos más en la edificación de la Comandancia de Seguridad Pública Municipal. Lo anterior, durante una sesión de cabildo realizada en la comunidad del Higuerón. 18 de julio, en 1953, Elvis graba My Happiness, un estándar de la música pop que inicialmente se hizo famoso en la mitad del siglo XX y que fue un regalo a su madre. Luego de la grabación, el personal de los estudios le ofreció un contrato discográfico. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo En Serio Noticias México. Y tenemos en la línea telefónica al presidente interino del Partido Revolucionario Institucional en Morelos, Jorge Chafino, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Presidente, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Presidente, pues una gama amplia de temas que tenemos que podríamos tratar, pero sin duda el que está en el ojo del huracán en este momento es la discusión en el Senado por la reforma energética. Presidente, ¿cuál es su opinión de lo que está ocurriendo, que es ya un circo, algunos los llaman un circo, una guerra cruzada ya de acusaciones entre partidos de izquierda con el partido que usted encabeza aquí en el estado de Morelos y el Partido Acción Nacional? ¿Cuál es su análisis hasta el momento de esta discusión? Bueno, yo creo, Roberto, que como nunca esta iniciativa constitucional que pasó en el Senado y en la Cámara de Diputados ha sido la iniciativa mayormente difundida. Desde que el presidente Enrique Peña Nieto llegó a Los Pinos, se empezó a difundir las posibilidades de las reformas estructurales. Y la reforma energética fue la que tuvo mayor información. A través de la Fundación Colosio, los priistas estuvimos difundiendo por todo el país los beneficios que esta reforma iba a traer al país. Estuvieron por examen nuestra revista publicándose datos duros de cómo va a ser la reforma y cómo va a beneficiar al partido. Escuchamos a las voces de siempre que se oponen a todo, sin la preparación y sin el estudio y sin profundizar las reformas que se plantean en este país. Yo creo que la reforma energética y ahora sus leyes secundarias, al llegar al Senado y a la Cámara de Diputadas, son las reformas que mayormente se han discutido en el país. Vemos posiciones drásticas como las de Cuauhtémoc Cárdenas, como las de López Obrador, como las de la izquierda, que hablan de la privatización, y hubo respuestas clarísimas de que no había privatización. Tuvimos más de 3 meses el discurso, más de 3 meses la explicación de que no se está privatizando, que no se está vendiendo. Después hablaron de que las empresas que iban a venir iban a llevarse los recursos. Se aclaró y se explicó que las nuevas empresas tendrán contratos de responsabilidad compartida. Es decir, estamos llegando ya al final de una de las reformas que mayormente van a beneficiar a México en el siglo XXI. No podíamos nosotros seguir manejando los esquemas de principios del siglo XX, ni seguir con nacionalismos malos entendidos, porque además a nadie escapa que no se privatiza, a nadie escapa que Pemex no se vende. Es únicamente la bandera de la oposición que sigue pensando en que los mexicanos somos retrasados mentales, o que los mexicanos no estudiamos, o que los mexicanos no entendemos. Esta reforma y estos contratos de riesgo compartido hablan de que si una empresa
va a hacer un pozo o hacer un estudio para poder extraer el petróleo y no se extrae, comparte el riesgo y no se le paga. Yo quisiera, como se dijo también en las publicaciones, que la gente supiera, por ejemplo, en el tiempo de que el señor Nava era el director jurídico de Petróleos, cuántas y cuántos contratos se pagaron a empresas que no encontraron petróleo ni extrajeron nada. Entonces, esto está muy claro, Roberto, y las posiciones de izquierda, pues es como el último banderazo para poder estar en el ánimo de quienes creen que los van a seguir con este tipo de engaños. Presidente, lo saluda Lucero Ulrich y preguntándole en este mismo tenor qué es lo que opina acerca de lo que comenta el PRD, de que su partido que está asegurando de que el PRI está comploteando para vender el petróleo al extranjero. Es lo que te acabo de decir, Lucero, son posiciones que primero no tienen ningún fundamento. Un legislador lo que tiene que hacer para entrar al debate es estar preparado, es acercarse de la documentación, acercarse de los proyectos, acercarse de la ley, y no únicamente pararse en la tribuna y hablar un discurso florido, un discurso que suene bien, que no tiene ninguna fundamentación. Yo no entiendo cómo pueden fundamentar que el Partido Revolucionario Institucional está pretendiendo vender el petróleo o vender petróleos mexicanos. No hay argumentos sólidos. Un legislador, cuando encuentra que su oponente tiene argumentos sólidos y argumentos fundamentados, pues cambia su manera de ser o trata de enderezar lo que a juicio del oponente o del debatiente se siente que está mal hecho. No ha habido, y yo he estado siguiendo en el canal del Congreso esta discusión, no ha habido una discusión fundamentada, es simple y sencillamente el discurso izquierdoso de que México venderá el petróleo. No hay ningún fundamento que así lo diga, Lucero. Presidente, toma de tribuna, manifestaciones en las calles, una campaña para recolectar firmas para que la gente se pronuncie en contra de esta reforma energética. Son algunas de las actividades que está realizando y que piensa realizar, ya lo anunció la izquierda, es decir, el partido, el PRD. ¿Qué va a pasar, presidente, o qué panorama ve en la discusión de esta reforma en los próximos días? Yo estoy seguro que si ese tipo de actitudes o de actividades va a hacer el PRD, también los partidos serios de este país harán lo propio para poderle explicar a la población de qué se trata. Mira, Roberto, la experiencia en las campañas nos dice que el PRD, de manera particular, tanto en el Distrito Federal como en Morelos y como en Guerrero, como en los lugares donde tiene presencia, lo que hace es comprar la voluntad de la gente que tiene una gran necesidad. Y la gente, evidentemente, que tiene una gran necesidad de recibir las limosnas que ellos dan, a pesar de que estén disfrazados de programas sociales, y a pesar de que nosotros también entendemos que a veces es necesario, la hacen en la gente que sí vota, pero que no tiene la posibilidad de adentrarse al estudio de las cuestiones. Obviamente, si tuviera la posibilidad de adentrarse a los estudios de las cosas que tienen que ver con el Estado, pues lo harían primero para poder tener monumentos y para poder tener una vida más digna teniendo un trabajo. Y de esas gentes es de las que, por desgracia, quiere aprovechar el PRD, en lugar de ponernos todos a buscar proyectos como este de la reforma energética para poder sacar a esa gente del ultracismo donde se encuentra, para sacarlos de la miseria. Tenemos un número impresionante de pobres en México. Estos asuntos que se están ventilando ahora van a ser justamente para tener políticas públicas que puedan sacarlos de esa pobreza, no aprovechar la pobreza que en este momento tienen para ser mal informados. Tú sabes que por desgracia una gente que no tiene ninguna aspiración o que se ve frustrada porque en la vida no ha podido lograr algo, hace caso de este tipo de manifestaciones de izquierda. Nosotros debemos orientar a esa gente para que sepa que los esfuerzos que hace el partido, que los esfuerzos que están haciendo los partidos que van a votar por esta reforma, son justamente para beneficio de ellos. Presidente interino del PRI en Morelos, Jorge Schafino, le agradezco que haya tomado esta llamada y sin duda, presidente, estaremos muy al pendiente de la discusión de esta reforma y sobre todo, pues estaremos molestándolo más adelante para que también saber su opinión de cómo se desarrolla este tema. No es ninguna molestia, Roberto, estamos con ustedes con muchísimo gusto, pero estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Lucero, nos vamos a las notas nacionales. Así es, vámonos del otro lado del estudio con Daira Durán. Dadas las pruebas utilizadas contra campesinos habitantes de Chalchihuapan, en Puebla, utilizando balas de goma y gases, llegó la petición al Congreso de la Unión
de la mano de legisladores del PRD, MC y PT, como Manuel Bartlett y Alejandro Encinas, quienes se lanzaron a criticar la política represora del gobernador Rafael Moreno Valle. Más de 600,000 trabajadores de la rama médica, paramédica y grupos afines del sector salud recibirán un incremento salarial del 5.5% ponderado, el cual será retroactivo al 1 de mayo, según un acuerdo firmado por la Secretaría de Hacienda con la Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado, encabezado por el senador Joel Ayala Almeida. El presidente Enrique Peña Nieto recibió ayer en el Palacio Nacional a su homólogo peruano, Ollanta Humala. México y Perú acordaron trabajar juntos en el despliegue de esfuerzos para combatir el narcotráfico, el desvío de percusiones químicos, el lavado de dinero, el tráfico y trata de personas y todas las operaciones de la delincuencia organizada transnacional. Esta mañana se registró un accidente en la avenida Zaragoza entre dos vehículos del transporte público. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal precisaron que el percance dejó 9 personas lesionadas, 2 de ellas de gravedad. Continuando con la información, el que sigue pues caminando por el mismo sendero es Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de Morena, que ya es un partido reconocido por el Instituto Nacional Electoral. Y es que Lucero repitió fórmula, ahora va con Morena por sus aspiraciones políticas, sigue pues obviamente muy atento del desarrollo de la vida política del país, sigue protagonizándolo y ahora encabezando este partido pues ha anunciado que va por la presidencia. Así es, Roberto, y sobre todo también que Andrés Manuel ya está listo, ya está más que preparado. El 9 de julio fue con el Instituto Nacional Electoral, le da ya el registro a Morena y él a tan solo unos días de que ya se diera este registro, ya tiene listo el nuevo spot que estará saliendo a partir del 1 de agosto. Vamos a ver la nota. El Movimiento Regeneración Nacional Morena estrenó su primer spot como partido político, con un video estelarizado por su fundador Andrés Manuel López Obrador, quien bajo el lema de la esperanza de México confía en recuperar a sus seguidores. El mensaje, que está disponible en la red YouTube, inicia destacando que el Instituto Político Nacional recibió su registro como partido el pasado 9 de julio. Ese día, el Instituto Nacional Electoral otorgó este registro a 3 organizaciones, además de Morena. Encuentro Social y el Partido Humanista se sumaron a los 7 institutos que compiten por el voto de los mexicanos y se reparten los recursos a prerrogativas. Estos 3 partidos se alistan también para participar en las elecciones federales de 2015, en las cuales deberán obtener por lo menos el 2% del total de los votos emitidos para conservar su registro. De esta manera, este spot de Andrés Manuel López Obrador se vislumbra como el inicio de la campaña para el 2015. La fórmula de destacar la esperanza ya había sido utilizada por el tabasqueño cuando fungió como jefe de gobierno del Distrito Federal y en cada una de las contiendas por la presidencia de la República en las que ha participado. Y bueno, vamos a continuar con más información y es que la patrulla fronteriza informó que ha bajado ya la cifra de menores inmigrantes detenidos por entrar ilegalmente a Estados Unidos por el sur de Texas. Ha bajado ya en estos últimos 10 días, así fue como lo informó el día de hoy la patrulla fronteriza, y es que en los meses recientes el elevado número de menores inmigrantes detenidos rebasó la capacidad de las instalaciones de la patrulla fronteriza en el sur de Texas. Desde octubre han sido arrestados más de 57,000 menores que cruzaron la frontera sin compañía de un adulto, más el doble que un año antes. El jefe de la patrulla fronteriza en el sector del Valle del Río Grande, Kevin Ocas, informó la reducción de las detenciones al término de un recorrido para la prensa por una nueva instalación en la que se procesará a los menores en McAllen. Bueno, se prevé que el lugar tenga un enorme almacén de 5,110 metros cuadrados al que hicieron adecuaciones y que comiencen a operar a partir del día de mañana, y este albergue sea temporalmente para unos aproximadamente 1,000 menores que estén posiblemente remitidos del Departamento de Salud y Servicios Humanos y enviarlos a estos albergues.
Ahí está esta información, Lucero. Y ahora acompáñame usted también, amigos del auditorio, a ver esta información que sin duda va a ser de utilidad para usted. Si estás en Zacatecas, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 117 de Megacable.